Bueno, pues yo soy Victoria de Felipe, soy psicóloga, bueno, ya me presenté ayer, soy psicóloga, psicóloga clínica, miembro de Área 3. Teníamos en la mesa de hoy 3 comunicaciones, pero vamos a tener una cuarta porque no ha podido acudir a la mesa anterior y entonces he dicho que os voy a presentar a todos los ponentes, yo creo, para que así luego ya cada uno vaya, sin necesidad de presentarla de nuevo, haciendo su comunicación. He hablado con todos, pero bueno, lo digo públicamente, que es muy importante el tiempo, ¿no? Que cada uno tengamos 15 minutos para la ponencia, para que podamos luego tener un tiempo de debate. Bueno, las primeras que van a presentar son María Asín y Diana Hidalgo. Bueno, nos va a presentar Diana, es psicóloga clínica y miembro de APICNO. Y su trabajo se llama Reflexiones del Grupo Operativo en la formación de psicoterapeutas en niños y adolescentes, dialéctica y apertura en lo comunitario. Después lo va a presentar Elena Vázquez, junto con otros 2 compañeros, Carla Tejero y Ignacio Trevijano, que lo va a presentar ella. Es psicóloga clínica, miembro de Área 3 y es psicóloga del Servicio de Psiquiatría de Guadalajara. Y su trabajo se va a llamar Reflexiones sobre el clima grupal en psicoterapia de grupo desde la concepción operativa. En tercer lugar, Maricruz Salazar, Fernando Torres y Alicia Montserrat, pero están aquí en la mesa Maricruz y Fernando. Son psicólogos de APOC y su trabajo es Revisitando el ECRO en la formación actual del grupo operativo. Y por último, Graciela Chatenel, que es psicóloga social de la Escuela de Buenos Aires. Formada en la escuela. Perdón. Fundadora del Centro Interdisciplinar de Estudios Grupales de Enrique Pichón Rivier, de Salvador Bahía, Brasil, ¿no? Y va a presentar un trabajo de unos talleres que hace sobre escritura reparadora. Y su trabajo se llama Proceso de creación y grupo operativo, la reparación como tarea a través de la escritura. Gracias. Buenos días. Quiero destacar del propio título de nuestro comunicado, de nuestra presentación, 3 conceptos. Más alto. Salto y más fuerte. Los 3 conceptos que creo que articulan esta presentación son formación, apertura y dialéctica. Nos pareció muy importante el hecho de que es necesario que pensáramos primero en el contexto y desde ese contexto, desde lo más general, ir pudiendo aterrizar de poquito a poco en lo que sería el contexto comunitario, pero atravesando primero pues Aragón, que es de donde venimos, de Zaragoza. Formamos parte de una asociación, ella ha dicho APIMNA, que son las siglas, pero es la Asociación Aragonesa para la Investigación Psíquica del Niño y del Adolescente, cuya sede está en Zaragoza, pero que también hacemos intervenciones a nivel autonómico. Entonces os decía que era nuestro interés eso, desde el contexto más macroscópico, ir de poquito a poquito aterrizando en contextos en particular de especial vulnerabilidad y de sufrimiento social y comunitario, como son, por ejemplo, nuestro trabajo, nuestra cooperación con una asociación en particular donde se nuclean mujeres víctimas de violencia de género, y también nuestra cooperación con 2 plataformas de afectados por la hipoteca o por el tema de los desahucios. Pero de arriba para abajo vamos a ir haciendo este recorrido. La clínica nos desafía constantemente con nuevos sufrimientos, nuevos padecimientos, cambios que son cambios de tipo cultural, científicos, tecnológicos y también incluso cambios en nuestra propia disciplina, en nuestra propia manera de entender y de pensar. Y además estamos en una situación claramente de crisis que se refleja de modos muy particulares en lo comunitario. Todas estas dificultades hacen que en nuestro día a día, en nuestro trabajo, sea en la clínica privada, sea en los colegios, sea en los diferentes contextos donde podamos estar interviniendo, sea necesario crear respuestas diferentes y además nuevas que estén insertas en esa dialéctica. Destaco ahora de esos 3 conceptos el de dialéctica.
Dialéctica en la creación de un arco de tensión entre lo que sería el rigor académico, la organización, eso por un lado, pero por otro lado también, bueno, y la estructura, pero por otro lado también la creatividad, la espontaneidad, la creación. Nuestra propuesta es entender el abordaje desde el grupo, por supuesto, como dispositivo de intervención por excelencia. La perspectiva es la psicología social, donde zaprimamos la convergencia epistemológica, así como el paradigma de la complejidad. Voy descendiendo, o vamos descendiendo hasta que aterrizamos en Aragón y en Apipna. Precisamente este año cumplimos, es nuestro 20 aniversario de creación de esta asociación, que justo surge del interés y de la iniciativa de un grupo de profesionales que allí en nuestras tierras, que son áridas pero también son fértiles, pues hace 20 años decidieron crear esta institución, esta asociación. Una historia muy breve acerca de la institución es que comienza siendo una institución cuyo objetivo prioritario es la formación de psicoterapeutas. Pero con el devenir del tiempo, los cambios, las nuevas incorporaciones y bueno, las cosas que van pasando, se va generando otro espacio que sería un espacio al que hemos dado el nombre de Departamento de Clínica, desde donde se están haciendo numerosas intervenciones. Una de ellas es el programa de atención a la salud mental infanto-juvenil en Aragón, donde se ofrece, hay una oferta de psicoterapia. Sobre todo, me gustaría destacar un subprograma que es de honorarios reducidos, para poder dar una atención psicoterapéutica a aquellas familias, niños, adolescentes, familias que no tienen la capacidad como para los recursos como para poder acceder a un espacio psicoterapéutico. Otro tipo de intervención desde este departamento de clínica son las intervenciones preventivas con padres y también con profesores, por ejemplo. El formato, vuelvo a repetir, el dispositivo es el de grupo. Y posteriormente, pasando el tiempo, estamos iniciando estas colaboraciones comunitarias, que recogen una heterogeneidad en la población de Zaragoza fundamentalmente, por lo que decía, violencia de género, situaciones de desamparo como puede ser el desahucio, y también colaboraciones con otras instituciones de salud mental privadas. Luego os comento acerca de ello. En ese tránsito desde lo que sería el espacio de formación hasta la clínica, ha habido un movimiento muy interesante y ha habido una convergencia desde estos dos espacios, el de formación de psicoterapeutas y el de intervención clínica, que es el que voy a tratar de transmitiros. El marco teórico, repito, es el de psicología social, desde un paradigma de la complejidad, que concierne esa complejidad a lo social, a lo comunitario, a todos los nuevos movimientos, pero también es atinente esa complejidad a los procesos intrapsíquicos y a los procesos sociales. De nuevo establecemos esa dialéctica entre lo interno, desde el mundo interno hasta el mundo externo. La técnica es la de grupo operativo, siguiendo los lineamientos de Enrique Pichon-Rivière, donde la noción de vínculo y la teoría de la enfermedad única son sus bases. Y la intervención es tridimensional, podríamos decir. Hay una interdisciplina, hay una investigación clínica y a su vez también hay un proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, podríamos decir que es una praxis social lo que estamos intentando desarrollar. Al inicio de mi comunicado, o de nuestro comunicado, os decía que hay tres conceptos: formación de psicoterapeutas en un primer término, apertura y dialéctica. Os nombro la primera apertura que se ha desarrollado, que es desde esa formación de los psicoterapeutas se ha hecho una ampliación, una apertura hacia la concepción operativa. Pensábamos, cuando estábamos elaborando el comunicado, el texto, en el texto de Freud, El poder en los legos, la tercera del psicoanálisis, donde todos conocemos el trípode, lo que sería la formación teórica, el análisis personal, así como la supervisión. Estos recursos los provee Apipna, los provee la institución, para todos los que formamos parte de ella. Voy a beber agua.
En un primer tiempo, cuando lo que se desarrollaba en mayor medida es la formación de psicoterapeutas, sobre todo la mirada era de tipo el trabajo que se hace dentro de la consulta, el trabajo individual, atendiendo a la persona, a su unicidad, su singularidad, y la formación también iba por allí. Pero con el tiempo y con estos cambios, como os decía, se fue pensando y se fue implementando un grupo operativo como instrumento para aprender con otros y a través, para hacer y producir en grupo. Estoy hablando todavía en ese primer movimiento de apertura, de ampliación, dentro de lo que serían los miembros de la propia institución. Las tareas que se fueron proponiendo fueron, generando en los miembros, en los psicoterapeutas, la capacidad para conducir grupos y equipos de manera creativa. Y una segunda tarea, incrementar los recursos de aquellos profesionales que ya estaban trabajando con equipos. Y además también, bueno, en nuestro nombre está la investigación, es muy importante en nuestra formación, crear nuevos instrumentos para seguir investigando. Y de este modo se confeccionó un programa de formación y os voy a pasar a describir un poco cómo ha sido nuestro grupo operativo entre profesionales, donde hemos intentado que converjan en la teoría, la praxis, pero también la experiencia. Bien. El grupo está formado, lleva una singladura de unos 2 años, un poquito más, y está conformado por 15 profesionales. Allí estamos psicólogos, profesores, terapeutas ocupacionales, todos miembros de la asociación. Y se han ido, nos encontramos una vez aproximadamente cada 2 meses. Es un trabajo que desarrollamos a lo largo de toda una mañana, donde se han armado 2 espacios. Un primer espacio donde se hace una puesta en común de informaciones que tienen que ver con lo que sería la teoría, y posteriormente se abre un grupo de trabajo, ¿no?, entre todos los que estamos. Hacemos un pequeño receso y posteriormente pasamos a un segundo espacio donde se presentan las diferentes experiencias, proyectos, intervenciones que hace la propia institución, que hace APIMNA. Y de nuevo se abre otro espacio de grupo operativo para entre todos poder pensar, repensar, crear, recrear esos programas que o están ya en marcha o se van a poner en funcionamiento. Incluso van surgiendo, esto es muy interesante, van surgiendo incluso otros posibles programas que podríamos, otras posibles intervenciones que podríamos ofertar, ¿no? En este grupo operativo la riqueza ha sido, y está siendo, porque no está terminado, está siendo muy amplia, pero también los conflictos, las tensiones, se ha puesto mucho en jaque las identidades de los profesionales que formamos parte de este grupo operativo, pero también, y esto es muy interesante, se ha puesto en jaque la identidad de la propia institución. Es una institución de 20 años, y entonces está habiendo pues, una serie de movimientos, de relevos generacionales, de cambio necesario a nivel intrainstitucional. Los emergentes han sido múltiples: la obligatoriedad, la voluntariedad, la discriminación de espacios, cómo circulan los mandatos institucionales, muchos, me han aparecido muchísimos a lo largo de estos 2 años. Las resistencias, las estereotipias, las tensiones personales o las conflictivas a nivel grupal o institucional, los deseos, las ilusiones. Hay veces que incluso la omnipotencia, ¿no? Van surgiendo todo este tipo de emergentes en nuestro trabajo. Ha habido efectos a nivel de los integrantes, pero que han ido más allá de los integrantes, más allá de los miembros del grupo. También ha habido efectos en la institución, ¿no? Y esto nos ha permitido ir, estamos en ello, la tarea nunca termina, desarrollando nuevos modelos de comunicación intrainstitucional, modificando la estructura, a su vez también modificando nuestros modos de organizarnos internamente. Y paradójicamente, a la par de que se han ido produciendo todos estos movimientos dentro de la institución, hemos sido consultados por parte de otras asociaciones o instituciones de nuestro territorio, y esto ha sido, como digo, de una manera, entre comillas, casual,
y nos planteamos, ¿qué será? ¿Que el movimiento interno de nuestra institución tiene ecos o reflejos en lo que sería el ámbito externo, el comunitario? ¿O es desde la fuera que se nos ha interpelado? Pensamos que en realidad ha sido un espacio transicional, no es ni de dentro ni de fuera, sino que es de ambos espacios. Y aquí estaríamos presenciando esa segunda apertura. Una apertura dentro de la institución, pero también había una apertura que ha abierto la institución a lo comunitario de nuestra comunidad, de nuestro territorio. Y se han ido pergeñando nuevos ámbitos de intervención comunitaria, de tipo preventiva y así también de psicohigiene. Me quedan 2 minutos, entonces en esos 2 minutos os voy a contar en particular una experiencia específica, en este caso es la experiencia que hemos tenido con un grupo de personas de las plataformas de allí, de afectados por hipoteca, en situación de riesgo de desahucio. En un primer momento nos consultan, también las otras instituciones, violencia de género o de salud mental privada, nos consultan de una manera, el pedido es desbordado, con urgencia. Cuando el pedido es tan difuso y sobre todo con ese carácter de urgencia, todos sabemos que es muy difícil trabajar y hay que refrenar de alguna manera y poder convertir ese pedido en una demanda. Hemos observado un momento muy interesante porque desde la oferta se crea una demanda, pero también la demanda crea o modifica la oferta, y eso es lo que voy a intentar rapidísimamente mostraros. En este caso nos convocan, nos solicitan que desarrollemos, implementemos y coordinemos en Zaragoza un programa de atención psicopedagógica y psicoterapéutica para niños afectados por el desahucio. Pero es un programa que viene de otra comunidad, por tanto primero tuvimos que analizar nuestro contexto autonómico particular. En la asociación creamos una manera de intervenir. Está compuesta por 3 fases, una primera fase de sensibilización y de visibilización de esta problemática, una segunda fase de grupos con los niños y una tercera fase de atención psicoterapéutica individual para, en la observación de los grupos, si hemos detectado algún niño que tiene algún padecimiento significativo, que se pueda beneficiar de un tratamiento psicoterapéutico solidario, gratuito. Proponemos este programa a las asambleas, en modo asamblea a las plataformas, y cuál fue nuestra sorpresa cuando esta oferta se modifica, cambia y nos demandan de manera más específica que mejor, en primer término, hacer grupos con los padres, no con los niños. La tarea explícita era trabajar el sufrimiento cuando una familia está afectada por esta situación de vulnerabilidad. Nosotros pensamos que implícitamente hay una serie de duelos que no pueden ser elaborados y que les impide a estos padres poder darse cuenta del sufrimiento de sus hijos. Pero bueno, esto es lo que nos traen. De esa manera, la demanda hace que en estos momentos estemos elaborando otra manera, otro programa, es decir, estamos modificando la oferta, y esto ha generado también intrainstitucionalmente que necesitemos solicitar subvención porque no tenemos los recursos necesarios. Y de ahí surge un efecto intrainstitucional que es novedoso, que hemos articulado un espacio dentro de la institución y del departamento de clínica que le hemos dado el nombre de APIMNA en Acción Social. Un espacio donde vamos a intentar pensar y también desarrollar acción, una praxis social como psicólogos sociales y como operadores en lo social. Bueno, esto es más o menos lo que quería transmitir. Bueno, voy a poner una presentación. Bueno, pues lo primero es contaros que desde hace algunos años un grupo de psicólogos clínicos y residentes de psicología hemos formado un grupo de investigación sobre psicoterapia de grupo. Hemos investigado sobre varios temas y hoy os traemos uno de ellos. Sería el tema últimamente del proceso grupal, que además este es un tema que en los últimos años se está investigando mucho en psicoterapia de grupo. ¿Qué sería el proceso grupal? El proceso grupal se refiere a lo que ocurre en el grupo,
particularmente en términos del desarrollo y evolución de los patrones de relaciones entre los participantes del grupo. El proceso ocurre en niveles observables inferidos, explícitos e implícitos. Los elementos centrales que los autores plantean que componen el proceso grupal serían la cohesión grupal, el clima grupal y la alianza de trabajo. La forma en que se desarrolla el proceso grupal puede fomentar el trabajo del grupo con fines terapéuticos o fomentar las resistencias grupales. Por lo tanto, son procesos centrales para el desarrollo exitoso del grupo, como algo viable y terapéutico, para el aprendizaje de uno mismo en la relación con los demás. Serían los mecanismos a través de los cuales ocurre el cambio terapéutico. En este estudio en concreto vamos a analizar el clima grupal a lo largo de un grupo. De los autores que empezaron a hablar sobre el clima fue Mackenzie en los años 80, y el clima grupal se refiere a la cultura terapéutica en los grupos y se define comúnmente referido a 3 dimensiones. La primera dimensión sería el compromiso, que sería el clima de trabajo positivo, el deseo de los miembros de asistir al grupo, la importancia del grupo para ellos, su deseo de participación activa. Es similar al factor de cohesión grupal descrito por Yarden. La siguiente dimensión sería la evitación, que se refiere a la evitación de los miembros del grupo de responsabilizarse de sus propios procesos de cambio. Y la tercera dimensión sería el conflicto, que se refiere a la fricción y desconfianza entre los miembros. Mackenzie y los autores plantean algunos beneficios de medir el clima en psicoterapia de grupo, como por ejemplo, alertar al terapeuta de los movimientos grupales, entender la experiencia grupal de los miembros del grupo y, entendiéndola, adaptar estrategias terapéuticas. También la evaluación puede ayudar a identificar la fase del grupo. Incluso puede ser una medida de cómo los esfuerzos del coordinador influyen en sus miembros. El autor describe un modelo esperable en relación al clima a lo largo del desarrollo del grupo. El primer, como sabéis todos en inglés, el primero es compromiso, conflicto y resistencia. Entonces, el autor escribe una primera fase, que sería la etapa de compromiso, donde el compromiso es alto y la evitación y el conflicto son bajos. Pasadas unas semanas, el grupo entraría en la etapa de diferenciación, donde el compromiso desciende y el conflicto y la evitación aumentan. Y finalmente, en su último tramo, el grupo entraría en las últimas fases, que el autor describe como individuación, intimidad y mutualidad, y en la cual se espera que el compromiso vuelva a aumentar y el conflicto y la evitación a descender. La investigación previa sobre el clima grupal aporta algunos datos interesantes. No todas las investigaciones reproducen el modelo de Mackenzie. Hay autores que empiezan a proponer que este modelo puede variar en función del diagnóstico, del tipo de grupo que se trata, sea homogéneo o heterogéneo, la orientación teórica de los terapeutas. Las dimensiones del clima grupal han demostrado estar relacionadas con el proceso de cambio en el grupo de psicoterapia, especialmente el compromiso, la subdimensión compromiso, que parecía estar sistemáticamente asociado con el buen resultado a nivel grupal e individual. Así, los grupos más exitosos tuvieron moderado a alto niveles de compromiso, con un compromiso que tiende a aumentar con el tiempo. Por lo tanto, la dimensión compromiso predice el resultado clínico mejor que el conflicto y la evitación. Las puntuaciones de evitación más altas se pueden interpretar como indicativas de rigidez, resistencia al cambio y ambivalencia con respecto al tratamiento. Los resultados de los grupos de aprendizaje en psicoterapia psicodinámica mostraron resultados similares. Los hallazgos revelaron que los más exitosos fueron los grupos que puntuaron más alto en compromiso. Si se compara psicoterapia breve y psicoterapia a largo plazo, se encuentra algo interesante, que sería que el patrón se reproduce independientemente del número de sesiones que tenga la psicoterapia, si bien de modo diferente. Por ejemplo, en psicoterapia a largo plazo, el conflicto y la evitación descienden de modo más lento, pero es un descenso más profundo y estable. Pensando el concepto de clima grupal desde la concepción operativa de grupo, nos pareció muy interesante, teniendo en cuenta lo que significa el grupo para nosotros. El grupo es un campo privilegiado para la indagación y la transformación de la relación existente entre la estructura psíquica y la estructura social. Ya que el psiquismo es una construcción social, nos enfermamos con el otro y nos sanamos también en ese cambio de rol con el otro, que se empieza a ensayar en el grupo y luego fuera.
Ahí radica la importancia para nosotros del estudio y análisis del campo relacional grupal. Desde otras concepciones también se habla del factor clima grupal como algo importante dentro del proceso de cambio. Yalom no habla de clima, pero habla de cohesión del grupo y lo considera uno de los factores terapéuticos grupales. Directamente se refieren a ellos desde el psicoanálisis multifamiliar, que plantean que el clima emocional es el aspecto más importante para que todos los pacientes se encuentren reconocidos. La importancia versa sobre el clima emocional como una experiencia emocional correctiva, de experiencias vinculares previas. Esta investigación examina la evolución del clima grupal en 3 momentos del proceso grupal: inicial, intermedio y final. El encuadre grupal objeto de este estudio sería un encuadre breve de 12 sesiones de frecuencia semanal, coordinado con técnica operativa de grupo, con encuadre corredor terapéutico, en el cual los pacientes pueden participar en varios encuadres sucesivos. Los grupos estudiados se desarrollaron en la Unidad de Salud Mental de Adultos durante el año 2017. La hipótesis inicial es que se va a encontrar un patrón parecido al postulado por Mackenzie. Utilizamos el cuestionario de clima grupal, versión abreviada de Mackenzie, que supone una adaptación del original de 32 ítems. El cuestionario se compone de 12 ítems y en la corrección se obtienen 3 subescalas: compromiso, conflicto y evitación. Os he puesto un poco en colores cada ítem a qué subescala corresponde. Los ítems se clasifican en escalas de respuesta de 6 puntos tipo Likert, que va de nada absolutamente a extremadamente. Esta escala es una de las más utilizadas y ha sido nombrada por algunos autores como la mejor escala para evaluar el clima grupal. Esta escala se aplicó en la sesión 3, 6 y 10, después de la sesión de grupo a terapeutas, miembros del grupo y observadores. Esta escala, a pesar de no haber sido desarrollada en nuestra concepción, nos pareció muy interesante porque incluye en la evaluación del clima grupal aspectos de avance, como sería el compromiso, y de resistencia, como serían la evitación y el conflicto, incluyendo el par contradictorio cambio-resistencia al cambio presente en todo proceso de cambio. Esta es una parte abierta que contiene el cuestionario, en la que se le preguntan que describa el episodio más importante durante la sesión. Se trata de un estudio con metodología cuantitativa y se ha usado el programa estadístico SPSS-20 para procesar los datos. La muestra se compone de 66 pacientes, 19 hombres y 47 mujeres, con media de edad de 39 años, que acuden a la unidad de salud mental. Los diagnósticos más prevalentes serían trastorno ansiodepresivo y trastorno adaptativo. Bueno, os muestro los resultados. Encontramos este patrón en las 3 subdimensiones, encontrando diferencias significativas entre conflicto-compromiso, compromiso-evitación y conflicto-evitación, siendo lo más alto el compromiso, seguido de la evitación y luego el conflicto. El compromiso tiende a subir de manera significativa a lo largo del grupo. Además, un nivel mayor de compromiso al inicio del grupo, en la sesión 3, correlaciona con niveles mayores de compromiso en la sesión 6 y en la 10. El conflicto y la evitación permanecen estables y en niveles bajos a lo largo del grupo, sin diferencias significativas entre los diferentes momentos de medición. En relación a la relación entre conflicto y evitación, hay una correlación significativa de signo positivo entre conflicto y evitación. Es decir, cuanto más conflicto hay, mayor evitación y viceversa. Una posible interpretación a estos datos nos pareció que podría ser que el conflicto en el grupo influye en la evitación de los miembros del grupo de responsabilizarse en sus propios procesos de cambio, y viceversa. Que los miembros no se responsabilicen de sus propios procesos de cambio influye en el conflicto que se filtra al grupo. Estos datos nos hacen pensar que el trabajar una actitud activa hacia el cambio puede influir en el descenso del conflicto en el grupo y que quizá a veces el conflicto grupal tiene que ver con el conflicto con la tarea. En relación con la asociación entre compromiso y evitación, encontramos que el nivel de compromiso sea muy alto al principio del grupo correlaciona con que a mitad del grupo el nivel de evitación sea más alto. También pasa al contrario, que haya un nivel muy alto de evitación al principio del grupo correlaciona con que en la mitad del grupo el nivel de compromiso sea mayor. Una posible interpretación que hemos pensado
sería que el grupo parece avanzar en espiral, creciendo en el par contradictorio cambio-resistencia al cambio. No existen diferencias significativas en relación al clima grupal en función del sexo y la psicopatología. Nos hace pensar que probablemente esta medida sea eficaz como medida de lo que sucede en el campo grupal, ya que es independiente a factores que habitualmente podrían influir en la percepción. Pues vamos ya con la última parte. Como conclusiones, encontramos que las medidas totales se ajustan bastante a las descritas por estudios para psicoterapia interpersonal dinámica. Consideramos que los resultados en relación al compromiso fueron satisfactorios, ya que, como plantean las investigaciones, el crecimiento del compromiso parecía estar sistemáticamente asociado con el buen resultado a nivel grupal e individual. No encontramos el patrón planteado por Mackenzie. Si bien encontramos un patrón que tiene más que ver con la forma de pensar sobre las fases grupales desde la concepción operativa del grupo. Desde una perspectiva menos mecanicista de las fases del grupo y más dialéctica, los aspectos positivos y negativos en relación al clima permanecen en todas las sesiones. En un juego que a lo largo del desarrollo del grupo y en la medida en que se van elaborando las sesiones, hace que el compromiso vaya en aumento. Así, en las fases de indiscriminación, discriminación y síntesis, se describen momentos de ansiedad, en un primer momento confusional y con el avance del grupo paranoides y depresivas. Es decir, son momentos existenciales que pueden estar presentes durante todas las fases del grupo. Otra posibilidad para explicar el hecho de no haber encontrado las frases planteadas por el autor podría ser que al tratarse de una psicoterapia breve no diese tiempo a la aparición del conflicto grupal y estuviéramos con una primera fase grupal, algo que en principio descartamos, ya que nuestra sensación como terapeutas de estos grupos es que sí surge el conflicto y se elabora a lo largo de las sesiones. Además, las investigaciones previas planteaban la independencia de las fases con respecto al número de sesiones. Otra posibilidad podría ser que los pacientes o no percibieran el conflicto o no lo quisieran plasmar en un cuestionario que pudieran temer que fuera corregido por su terapeuta. Probablemente el análisis de los cuestionarios de los terapeutas y los observadores, que todavía no lo hemos hecho, nos den algo de luz sobre este aspecto. Los resultados encontrados solo se pueden explicar en relación al tipo de encuadre que planteamos, en este caso corredor terapéutico. Así que quizá el hecho de que haya miembros del grupo veteranos, miembros liebre, como se suelen llamar, puede ser un factor que podría potenciar el compromiso y podría mantener en niveles inferiores el conflicto y la evitación. Al realizar este trabajo, se nos ocurren algunas líneas para seguir investigando en un futuro y esperamos que en el debate de esta asamblea puedan surgir otras. Pensamos que la relación entre el clima grupal pensamos que sería importante ver qué relación hay entre el clima grupal y el encuadre planteado. Por ejemplo, comparar encuadres corredor terapéutico con encuadres en que todos los miembros sean nuevos, o si hay un cambio de clima grupal en función de la homogeneidad o heterogeneidad en relación con el síntoma. Otro tema sería comparar la percepción de los miembros del grupo y de los terapeutas. Y nos parecería muy interesante realizar un análisis cualitativo a la pregunta abierta que contiene el cuestionario. Y un recuerdo a mis compañeros, volverse locos con los datos. Muy interesante, el trabajo que nosotros vamos a presentar es una labor conjunta en la transmisión de los seminarios de la formación de APOP. El objetivo de esta presentación pretende favorecer la discusión y reconsiderar y cuestionar nuestras experiencias en la tarea de formación o de transmisión de la concepción de grupo operativo. Nuestra asociación, APOP, desarrolla desde hace varios años cursos de formación especializada en teoría y técnica del grupo operativo, consistente en 3 años de formación y al menos 10 meses de duración, ¿no? De octubre a junio. Hay un primer año de acercamiento y de abordaje inicial, otro año de especialización y un último año de profundización en grupo operativo. Cada uno de los cursos impartidos pueden haber presentado alguna particularidad, pero siempre ha mantenido el mismo encuadre de formación que consiste en, primero, una entrega de material para su estudio de manera no presencial, después la ampliación de este material y discusión durante 1 hora y media, una participación en una dinámica de grupo operativo durante otra hora y media
y una última participación en supervisión grupal durante 1 hora y media también. Aquí estamos presentando tan solo el trabajo de coordinación y de supervisión de uno de los cursos que se encuentra en su 2.º año de los 3 años concedidos. Estamos, por tanto, en el ecuador de la formación, que consideramos es un buen momento para cuestionar nuestra experiencia docente. Esta experiencia de formación está presentada por 2 coordinadores del curso y 3 supervisores. En el trabajo de supervisión se realiza como en 2 momentos, en 2 tiempos. Uno, en donde se trabaja previamente los 3 supervisores que estudian el material presentado, para luego asistir solamente 2 supervisores a lo que es la experiencia de supervisión. A lo largo de la presentación vamos a incluir emergentes que se han ido extrayendo del trabajo de formación durante la supervisión. No se van a presentar ningún emergente de la experiencia grupal, pues el grupo está en pleno funcionamiento y debemos respetar tanto el movimiento grupal como la propia confidencialidad. Cuando se leerán los emergentes, si estoy presentando yo, Fernando leerá el emergente, y si está presentando Fernando, pues yo leeré el emergente. Una manera de poder transmitir pues, que es un emergente lo que se está aportando. Ojalá nuestra aportación pues, contribuya a los trabajos que se han presentado ayer, los que se han presentado hoy, y proponga, pues, como decía Montecchi, qué es lo que habría que analizar, qué cosas entendemos como nuestro método en este proceso de formación especializada en grupo operativo. Por lo que presentaba también Amalia Alarcón, de cómo conseguir que nuestro método científico pueda hacer frente a los movimientos de exclusión de la heterogeneidad y las agresiones de las nuevas clasificaciones que autorizan o desautorizan la práctica de la psicoterapia, y que evidentemente ya ha llegado a quien es especialista o quien no es especialista en formación de psicoterapia de grupo. Para comenzar, evidentemente nos hemos apoyado en el esquema conceptual referencial operativo de Pichon-Rivière para observar la realidad y pensar dialécticamente. De esa manera intentamos superar las posiciones lineales y fragmentarias. Entendemos el ECRO como la herramienta que desarrolla el pensamiento capaz de comprender situaciones complejas. Con esa perspectiva afirmamos que uno de los principios básicos de la concepción operativa de grupo en ese concepto es fundamental la convergencia para poder integrar tanto la teoría como la experiencia. Y a su vez todo esto está modificado en un movimiento dialéctico en la tarea que nos comprende en la formación de grupo. El análisis y el movimiento dialéctico en la tarea nos empuja a revisar constantemente nuestras referencias conceptuales, tanto desde el espacio de la dinámica del grupo operativo como en su articulación en el espacio de supervisión. Reiterando un poquito lo que habían presentado nuestras compañeras aragonesas, el principio de convergencia consideramos que es un acto necesario, costoso y comprometido en nuestra actividad profesional investigadora, ya que significa que lo aportado nos acerca a cierta comprensión de los hechos, desde lo singular, lo particular, hacia lo universal. Se trata de un orden metodológico que, sin lugar a dudas, promueve una transformación activa de la realidad y perfila de ese modo una actividad interdisciplinar con la exigencia de trabajo en equipo, con posibilidades que van desde el debate hasta la discusión con otros expertos hasta la investigación en actividades conjuntas. En nuestra tarea, enseñar, se convierte la producción del pensamiento con los demás. Es el compartir ideas, el obrar colectivamente y afronta contradicciones que debemos de tener en cuenta, aunque no necesariamente supongan oposición. En la experiencia, el espacio de la información y durante el grupo operativo puntuamos la lectura de los emergentes o del emergente, mientras que en la supervisión el texto del material a supervisar enuncia el emergente que se visualiza en una puesta en escena de la internalización del momento adquirido en el eco. Este encuadre, teoría, grupo y supervisión,
facilita la experiencia de aprendizaje a través de la expresión de los afectos con que los participantes piensan el grupo y viven el quehacer grupal. El modelo operativo, como esquema, permite la comunicación del grupo interno con los grupos de pertenencia, aflorando de esa manera pues, la confusión y la contradicción que generan los nuevos manifiestos. Es una herramienta poderosa que al encuadrar facilita la tarea del abordaje de la confusión que generan estos nuevos y recientemente descubiertos enunciados y dan paso a otras perspectivas. Lectura de emergente. Los grupos contienen numerosos elementos depositados por la institución de la que forman parte. La mirada y la escucha de la coordinación grupal y en la función de supervisión se legitima el pensamiento que nace en el participante. La coordinación valida las emociones contratransferenciales a través de la lectura de los emergentes grupales. El material supervisado presenta los nuevos cuestionamientos y no solo las dificultades de abordar la tarea. Lectura de emergente. Me gustaría compartir con vosotros, con vosotras, que ando planteándome la posibilidad de la lectura de emergentes y me pregunto si eso podría ayudar al grupo. Los nuevos enunciados recogen, abordan el latente que genera el grupo, potenciando el pensamiento. Este encuadre permite elegir enunciados que pasan a formar parte de la identidad teórica del formante. También parece que al compartir los nuevos enunciados se generan vínculos de confianza con los demás miembros del grupo. Lectura de emergente. Honestamente, no sé muy bien cómo reformular el encuadre para incluir esta posibilidad. De esta manera, el grupo otorga una descripción y un sentido de las emociones generadas en el aprendizaje y en el aprendizaje y en la práctica que facilita un proceso de identidad en medio del devenir entre la permanencia y el cambio. Ofrece propuestas a los participantes acerca de quiénes son ellos dentro de las instituciones a las que pertenecen, mientras se identifican con ellas y crecen dentro y fuera del grupo de formación. Lectura de emergente. Cuando se comparte el ECRO resulta enriquecedor para todos los implicados. Y ahora voy a pasar a continuar yo. Sobre la función de los profesionales de la salud mental, llevan a interrogarnos esta función siguiendo a José Meleger sobre cómo entenderla en el ámbito comunitario y más en concreto el papel de aquellos que se mueven en los grupos e instituciones. También se cuestionaba sobre cómo abordar la tarea en el conflicto entre perpetuación y transformación o con qué dispositivos técnicos contamos para enfrentar los hechos. Lectura de emergente. Cuando me coloco delante de un paciente o una familia, no estoy en un ambiente inocuo en el que solo está. Constatamos que en la dinámica el componente subjetivo principal que aflora es el de un profesional aislado, que dialoga en un marco de hipercomunicación de consumo, que diluye los vínculos. Lectura de emergente. El trabajo está condicionado por la alta presión asistencial, que se materializa en largas listas de espera y dificultad para ofrecer encuadres de mayor frecuencia. A la mayoría de las personas que atiendo en individual las puedo ver una vez al mes o cada 3 semanas. Son pocas las que veo quincenalmente y casi ninguna semanalmente, salvo momentos puntuales de crisis. Esto da cabida a una articulación de la identidad profesional robótica que se anhela en instituciones, que se ancla en instituciones de producción cuantitativa, no de reflexiones que den cualidad a las intervenciones, que posibiliten transformaciones de la realidad del sufrimiento en los contextos actuales. Desde nuestro lugar, percibimos una práctica de los profesionales inmersa en un modelo no relacional, biologicista y orientado a lo individual, por margen de actuación restringido y condicionado a las prácticas médicas imperantes, atomizado y orientado a la inclusión del paciente en un sistema ordenado de procedimientos y algoritmos repetitivos, organizado sobre la asistencia básicamente individual a la atención de los profesionales y el medicamento, sistema de salud sobre el que el paciente no tiene influencia alguna. Los profesionales se insertan en el sistema y son demandados de funciones y tareas, en muchos casos estereotipadas y organizadas
como elementos de un mecanismo de atención básicamente automatizado, que predetermina pautas de relación, protocolos y mecánicas de actuación con los pacientes. Un sistema de atención mediatizado por los sistemas informatizados, al que el profesional debe engarzarse asumiendo sus prácticas. Incluso cuando la institución se reestructura o se diagnostica a sí misma como defectuosa e intenta incorporar un grupalista o una grupalista para buscar otros abordajes que faciliten cambios, el grupalista parece tender a la ósmosis, diluyéndose y repitiendo los antiguos roles y modelos, bloqueando nuevamente el cambio. En ese momento, retomar la herramienta operativa parece favorecer el movimiento deseado por el terapeuta y anhelado por la institución. Lectura de emergente. También me interesa trasladar la técnica de grupo operativo al trabajo con el grupo familiar, pero se me hace especialmente complicado moverme del rol de saber que me deposita la familia y transitar a un lugar de ayudar y operar y pensar juntos. Nuestras supervisiones son realizadas desde una perspectiva de neutralidad operativa, que se hace necesaria a la técnica, pero al mismo tiempo difícilmente alcanzable cuando tendemos a las prácticas de los casos y analizamos las situaciones vividas por los profesionales de la salud y la educación que conforman nuestra formación, y lo hacemos desde nuestro propio ECRO. Se intenta validar y sostener, intentamos al supervisando, en los momentos de confusión que genera la construcción de nuevos enunciados que cambien la perspectiva y el abordaje de los casos. Lectura de emergente. ¿Pongo o puedo poner el deseo yo? Con una sensación subjetiva de no ser capaz de entender a nivel teórico, o hacerme entender, o compartir la visión de un caso. Es este ECRO el que nos permite analizar, operar, ¿atendiendo a qué? Pues atendiendo a los roles demandados y asumidos por los profesionales y aquellas expectativas de rol que tienen sobre el desempeño de las funciones, aquellas funciones que la institución demanda que se pongan en funcionamiento esos mismos profesionales, atendiendo también a los dispositivos, estructuras organizativas, flujos de procesos que hay implicados en el caso, departamentos, relaciones de jerarquía, servicios, unidades y sus protocolos de actuación y las exigencias contradictorias o no que realizan sobre el dispositivo o grupo. Lectura emergente. Por un lado, tenía en mente traer a supervisión el cambio de puesto y cultura de trabajo en el contexto del cambio de ciudad, de comunidad, etc. Por otro, quería reflejar y pensar juntos cómo podría influir dicho cambio en el trabajo clínico concreto, junto con las dificultades propias del caso. Continuamos con los elementos en los que nos fijamos para analizar, que es lo que había comentado Montecchi en aquella. Bueno, pues nos fijamos en la demanda de la institución al dispositivo grupal y al equipo que lo sustenta, así como al profesional que trae el caso. En cómo la tarea de grupo se atraviesa por los requerimientos institucionales, al mismo tiempo que lo hace el equipo profesional que lo coordina. La finalidad del grupo entendida desde la institución y cómo afecta a la tarea del grupo. Lectura de emergente. Escuchar todas las emociones tiene beneficio. Si vemos a alguien llorar, deducimos sufrimiento y automáticamente nos vemos impulsados a pararlo. Me siento cabreada y luego culpable, porque en el fondo podría ayudarlo, pues podría hacer las cosas bien. El encuadre del grupo como tal y cómo está mediatizado por la institución, así como la función que ocupa el grupo dispositivo dentro de la misma. Lectura emergente. Resultaba muy trabajoso el que yo pudiera entrar, pues hay que atender la recepción, la consulta y hay que entrar en los talleres. Entrar en los talleres es a base de dejar a tus compañeros solos en recepción. Y eso sin contar con las vacaciones, los cursos, las enfermedades, en los que ya resulta materialmente imposible participar en los talleres. Pero debido a que tenemos ganas de realizar las actividades, somos muy activos y sobre todo disfrutamos con cada taller, siempre terminamos participando en los talleres que van surgiendo a lo largo de todo el año. Desde esa distancia óptima, que podría ser una distancia de neutralidad técnica de quien escucha y analiza con otros y otras, queda siempre el espacio de la intervención que fomenta que el grupo busque respuestas creativas.
del aporte que ayude a salir de lo estereotipado, a generar nuevos tipos de relaciones profesional, paciente, cliente, así como abre lo imaginario a la creación por los profesionales de nuevas estructuras, de nuevos dispositivos grupales en las instituciones, bien innovando lo que existen, bien creando nuevos que ayuden a transformar y mejorar aquellas prácticas. Desde nuestro ECRO percibimos también las diferencias entre las conceptualizaciones del lenguaje de los profesionales, aprendidas en las instituciones que forman y conforman en su práctica. Aportamos el espacio de aprendizaje de nuevos conceptos que son capaces de generar nuevas modalidades de hacer, basadas en la concepción operativa del grupo. Aportamos un continente desde la coordinación por la cual el grupo puede abordar su tarea de transformación profundizando a la manera de una investigación en el acontecer grupal para llegar a su latente. El abordaje contratransferencial no se realiza desde una postura rígida de sometimiento a un esquema técnico. Así, desde nuestro ECRO, acompañamos a los miembros del grupo a construir el suyo, que en realidad es el nuestro. Y como finalización, no debemos olvidar la tensión del trabajo que hay que mantener en la permanente autocrítica de nosotros mismos, en nuestro trabajo de coordinación y supervisión, para afinar ese instrumento de intervención y de análisis que somos nosotras y nosotros mismos. Entonces, estoy en la grieta, pensando en eso, porque, bueno, soy Graciela Chapulén, soy argentina, pero hace 28 años que vivo en Salvador, Bahía, Brasil. Fundé una institución llamada Centro Interdisciplinar de Estudios Grupales Enrique Pillón Rivière, que es una institución formadora en psicología social pilloniana. Comienzo durante muchos años, fue una formación de coordinadores de grupos operativos y desde el 2012 hicimos un convenio con la universidad, con la Facultad Bahiana de Medicina y transformamos la formación en una posgraduación de 2 años y medio de duración y que esa posgraduación se mantiene como la formación, nada más que dividida en disciplinas y con algunas normas que exige el Ministerio de Educación, pero hacemos convivir la gente que no tiene formación ninguna, no tiene graduación, con la que tiene graduación. Entonces, cuando finaliza, quien tiene graduación certifica y quien no tiene graduación certifica por la institución nuestra, que damos el certificado de coordinador de grupos operativos. Entonces, esta tarea la venía haciendo desde que llegué a El Salvador. En 95 fundé esta institución y en 2007 empecé. Yo vengo de las letras, ¿no? Yo me formé en la Universidad de Buenos Aires en letras y después hice psicología social en la escuela de Buenos Aires. En 2007 conseguí hacer una articulación con la psicología social y las letras, pero es una articulación que yo venía haciendo desde que tenía 8 años, sin saber, obviamente, que después me daría cuenta
de cómo se daba ese proceso de creación cuando fui para la Escuela de Psicología Social y aprendí sobre el proceso creador de Guillaume. Esa articulación incluyó articulación de conceptos y de experiencias vividas, porque a los 9 años murió mi padre y a partir de ahí yo empecé a escribir. Y después, bueno, seguí escribiendo toda mi vida, mucha poesía, cuentos, y cuando fui a vivir a Salvador, también escribí mucho, ¿no? Y tenía que ver con el desarraigo, con la pérdida del hábitat, ¿no? Y me di cuenta que cómo la escritura era fundamental para los procesos reparadores de las pérdidas que yo había sufrido en la vida. Y cuando hago esta articulación y creo este taller, empiezo a darme cuenta de la importancia que tiene, no apenas tenía para mí, pero que tiene para las otras personas. Yo les pido disculpas que hablo medio portugués, medio español. Como tenía nada más que 15 minutos, entonces decidí hacer estos slides, ¿no? Ahora no sé cómo, si ya está. Ah, bueno, vale. Sí, no, tarda un poquito, no. Ahora no. Acá. Pues nada. Desde la... Las flechitas. Ahora. Entonces, el proceso de creación y grupo operativo, la reparación como tarea a través de la escritura. Es un trabajo en el que la expresión a través de la escritura reparadora y la reflexión en grupo operativo como un espacio de tarea y de sostén del psiquismo. En este trabajo yo hice la sistematización y reflexión teórica de este taller que se llama El arte de escribir para reparar en Salvador Bahía, Brasil, y también en Buenos Aires, porque yo empecé a ir más tiempo a Buenos Aires, ahora estoy a veces 5 meses, 4, 5, ¿no? Y también lo estoy haciendo en Salvador y en Buenos Aires. Un poco de la historia. Ya tiene 10 años este taller, ¿no? Y digo que es un poco la síntesis de un proceso de reparación que tuve desde los 9 años, y también la articulación de conceptos de la psicología social guilloniana, proceso de creación personales a través de la escritura, el área de conocimiento de las letras, recursos literarios, figuras retóricas y técnicas de escrituras de síntesis y expansión para la escritura reparadora, entre otras. Quiere decir, a lo largo de todos estos años, yo fui descubriendo técnicas de escritura que son sintetizadoras. Entonces, por ejemplo, paso del microcuento. Primero, ahora vamos a ver qué tiene que ver con las escenas, ¿no? Pero salgo del microcuento para la poesía y de la poesía para la metáfora. Y la metáfora como el momento más sintetizador, donde se resuelven los conflictos muchas veces, ¿no? Entre aspectos que aparecen a lo largo del proceso. Entonces la estructura del taller, ¿no? Tiene 4 encuentros de 3 horas, son 12 horas, y después puede tener continuidad según la demanda de las personas y el interés que tengan, ¿no? La segunda versión, ¿no? Se llama Escenarios, Personajes, Vínculos y Metáforas. Esta versión, ya tengo 10 versiones en estos 10 años, más o menos una por año fui haciendo. La última que hice antes de venir está relacionada con la precuela, que no sé si conocen. Después, en todo caso, cuando vamos a
al debate, les puedo contar. El proceso de creación como indagación y praxis para la salud mental en grupo operativo. Articulación de los conceptos de Pichon-Rivière, de Ana Quiroga y del psicoanálisis kleiniano, ¿no? Es la reparación, tiene que ver con esto, y también cómo Pichon-Rivière toma a Melanie Klein en esa construcción teórica del objeto fantasiadamente destruido y reparado, en este caso a través de la escritura. Una sistematización de experiencia de los talleres, una fundamentación teórica y análisis sobre los recursos literarios, especialmente en la metáfora. Los conceptos que yo tomo de Pichon, de Ana y del psicoanálisis kleinianos y los recursos y técnicas de escritura, el sujeto como productor y producido, el mundo interno como escenario de las representaciones, el pasaje fantasiado del mundo externo para el mundo interno y la relación dialéctica entre estos dos mundos como salud mental, el concepto de vínculo, interjuego de roles, me olvidé de pasar el slide. El interjuego de roles, procesos transferencial, matrices de aprendizaje, que es un concepto de Ana Quiroga, grupo operativo, proceso de creación y reparación. Estos instrumentos para la praxis de la expresión lo hago a través del cuento, de la poesía, la metáfora, con técnicas de síntesis y expansión para la escritura reparadora. Síntesis y expansión es porque yo trabajo con, por ejemplo, cuentos, hago un microcuento de 5 líneas. Ahora el mismo lo van a extender a 10 líneas y de las 10 líneas puede pasar a 15 líneas. Por lo contrario, hagan un cuento de 15 líneas, después vamos a pasar al de 10, después al de 5. A veces a 1, dependiendo de cómo sea el tema que estamos trabajando. Bueno, entonces ahora voy a más o menos hablar sobre el teclado. Bueno, entonces cuando tomo escenarios, personajes, vínculos y metáforas, bueno, lo que se pone en juego es la estructura dramática del mundo interno. Esas estructuras serán las que entrarán en interacción en el campo grupal, configurando la estructura dramática del grupo. Esto está en el prólogo al proceso grupal, cuando Pichon-Rivière habla del mundo interno como escenario, ¿no? Entonces es muy importante porque yo trabajo mucho con el escenario. Entonces les pido a las personas que cierren los ojos, que se conecten con alguna escena de la infancia, ¿no? Y lo que viene se escribe, ¿no? Bueno, entonces en una primera aproximación yo podría decir que el proceso de crear a través de la escritura siempre será una forma de recrear escenas, personas y vínculos. Es lo mismo que cuando entramos en un grupo, ¿no? En un grupo operativo, lo primero que cuando se abre la boca se trae una escena, siempre, ¿no? Entonces esto, en vez de ser hablado, es escrito, después es leído, ¿no? Entonces, bueno, ahí comienza a interaccionar el mundo interno, ¿no? Lo que aparece de uno con el otro. Bueno, la segunda. La reconstrucción y reparación del objeto, la escritura reparadora. La pérdida de un objeto será la vivencia de lo siniestro, del espanto. Del espanto, del contacto con el vacío. Esto es Pichon-Rivière, que lo dice en el libro que se llama Conversaciones con Enrique Pichon-Rivière. Y el proceso de creación será la posibilidad de integrar en el mundo externo, a través del arte,
el objeto fantasiadamente destruido en el mundo interno. Yo lo hago con las letras, lo hago con la escritura, pero esto también puede ser con cualquier tipo de arte, ¿no? Puede ser todo lo que se integra, como puede ser polvo, puede ser pintura, colores, movimientos, siempre se está integrando fuera y integrando dentro, ¿no? Ese es el pasaje de lo siniestro a lo maravilloso que habla Jean Rivière, que este es el proceso de creación, ¿no? Pasar de lo siniestro, del vacío, de la tela en blanco que estábamos hablando ayer, ¿no? Para esa creación, esa integración. Que la integración en realidad es salud, ¿no? Cuando nosotros estamos integrados, tenemos salud. Cuando estamos desintegrados, fragmentados, estamos con la salud comprometida, ¿no? En la medida en que vamos integrando el objeto afuera, vamos reparando el objeto dentro, vamos resignificando la situación de pérdida, ¿no? Entonces, en una segunda aproximación, el proceso de crear a través de la escritura siempre será una forma de reparar, de resignificar situaciones de fragmentación y sufrimiento. ¿Cuál? ¿Dos? Bueno, no voy a explicar más nada. Bueno, las experiencias de aprendizajes estereotipadas, obstáculos y resignificación. En cada aquí y ahora somos la síntesis de una trayectoria de experiencias de aprendizaje. Esto es Ana Quiroga, en el desenvolvimiento de modelos internos o matrices de aprendizaje. En estos modelos pueden bloquear o potencializar nuevos aprendizajes, y por tratarse de un sistema abierto, ellos pueden estar preparados y resignificados. La escena que aparece, que se expresa a través de un texto, cuento, poesía o metáfora, será siempre un significante sobre el que indagaremos sus posibilidades de significados. Entonces, en una tercera aproximación, el proceso de crear, a través de la escritura, tomando contacto con escenas congeladas en el pasado, siempre será una forma de reparar y resignificar experiencias de aprendizaje que son bloqueadoras de otros aprendizajes. Escribir en un grupo, sostén del psiquismo, identificación y multiplicación de contenidos. El proceso de escribir en grupo posibilita a los integrantes un ámbito de sostén del psiquismo donde pueden ser elaborados los contenidos implícitos de sus creaciones, donde pueden trabajar sus resistencias y contenerse los unos a los otros, incluyéndose en sus experiencias. Entonces, en una cuarta aproximación, el proceso de crear a través de la escritura en grupo promueve la multiplicación de significados que por su vez promueve una nueva escritura y resignificación en un proceso dialéctico de permanente dinámica de transformación donde cada punto de llegada es un nuevo punto de partida como síntesis. El grupo operativo, la tarea de escribir y reparar. Aquí tomo los dos estructurantes grupales de Ana, necesidad, objetivo, tarea y mutua representación interna. La necesidad de objetivo, tarea será el principio que organizará la operatividad del taller en grupo. Expresar a través de la escritura para reparar en grupo operativo como espacio de interacción, de sostén y de transformación. En la medida en que los participantes escriben, realizan sus lecturas, reflexionan acerca de los contenidos, se internalizan, se identifican, se distancian, se impactan, el otro comienza a tener significación y representación, ¿no? Hay vínculo, así es como se va articulando la mutua representación interna. Entonces, en una quinta aproximación, el proceso de crear a través de la escritura en grupo operativo promueve la lectura de los aspectos latentes que llevan a la escritura, a la tarea reparadora, tornándose de esa manera escritura reparadora. Ya falta menos. Técnicas y recursos literarios para la escritura reparadora.
En una sexta aproximación, el proceso de crear a través de la escritura reparadora, con técnicas y recursos literarios, especialmente la metáfora, promueve momentos de síntesis como resolución de conflictos, saltos cualitativos y transformación como praxis para la salud mental. Bueno, y estas son fotitos que les traje para mostrar. Este es el trabajo que hice en Buenos Aires, en la Biblioteca del Congreso Nacional. Y estas son de la escuela. Esta es de la Escuela de Buenos Aires y esta es de la Escuela de Salvador. Bueno, estas son las